Señores, de retorno, retornamos con todos ustedes para seguir desarrollando el contenido en lo que concierne a nuestra parte de Matutino TV Tres Verdades, dándoles las gracias como siempre a todos por su sintonía, a los que están a través de Virtual TV, en el 103 y el 1103 del sistema de televisión por cable de Claro, que cubre toda la geografía nacional, también los de Telecasa, allá en el Cibao Central, desde la provincia de Monseñor Noel, en el 161. También la transmisión en Santiago por OXTV. Nuestro canal de YouTube, Matutino TV, y también nuestras redes sociales, TikTok, Facebook, X e Instagram. Ya son las 8:15 de la mañana y como hemos anunciado tenemos a Génesis Ramírez, quien es psicóloga clínica con conocimientos terapéuticos y que les tocó precisamente en uno de los terribles momentos que ha vivido la República Dominicana en lo que va de este año, que fue la tragedia del Jet Set, el pasado 8 de abril. En el INASIF ella estuvo muy de cerca con todo lo que estaba pasando allí. Las reseñas periodísticas solamente daban las fotografías, las imágenes de todos los familiares que estaban en el INASIF buscando, otros recibiendo. Pero ¿qué sucedió allí? Psicológicamente, ¿qué le puede pasar a esas personas? ¿Cuál fue el ambiente? ¿Qué fue todo lo que giró en el INASIF? Nosotros vamos a hablar con Génesis con relación a todo esto y queremos darles de antemano los buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación nuevamente de estar aquí. Realmente lo que se vivió ese día, primero nunca pensábamos que lo íbamos a vivir como nación, porque era lo que estábamos comentando anteriormente, que usted estaba comentando. Uno no se espera que va a vivir una cosa así, que me vaya a pasar a mí, que le vaya a pasar a mi familia, a mi amigo, a mi hermano, a mi tío, a mi primo. Y fue un ambiente de mucho dolor. La gente estaba tratando de sobrellevar lo que es ese estado de shock, estado donde uno primero entra en, no, eso a mí no me, mi familia, no, esa no es mi familia, no, quizás ahí entró el tema de evasión emocional, donde nosotros entramos en un estado de esperanza. Vamos a ver si mi familia está viva. No voy a pensar lo peor todavía, yo tengo esa esperanza. Y primero la gente se dirigía a lo que era la denominada zona cero, que fue donde ocurrió la catástrofe. Allí yo estuve muchas compañeras estuvieron en esa zona dando también apoyo a las familias. No solo estuvimos en el INASIF, sino que también estuvimos en el Jet Set acompañando a las familias, porque los rescatistas sacaban estos cuerpos y la gente se acercaba a ver, tratando de ver si era su familiar, si estaba vivo, si estaba con signos vitales todavía, o si lo iban a trasladar ya a lo que era la morgue, el INASIF. Mira, Génesis, consciente de que eso sucedió, nárranos un poquito sobre aquello de allá del INASIF, en donde la gente ante la tardanza en identificar cadáveres en la zona cero y que no tienen oportunidad de ver lo que sucede en el YESET, se trasladaba entonces al INASIF. Sí. Muchas familias recurrieron a diferentes métodos. Se dividieron. Yo mandaba a mi hijo para la zona cero y yo me trasladaba al INASIF en busca de respuesta. Era lo que estaba buscando estas familias. ¿Quién me respondía más rápido por mis familiares? Obviamente había, por la cantidad de personas, inevitablemente se vio un tema de caos, un tema de desorden. Tuvieron que salir los militares, armar filas y organizarse, hacer algo improvisado, porque evidentemente no estábamos preparados para una situación donde recibieran 200 cadáveres uno atrás de otro en un mismo día. Óyeme, en el sentido de el caso de ustedes, que le tocaba conversar, me imagino que ustedes se le acercaban tanto en la zona cero,
como en la zona del INASI, conversar con los familiares. ¿Cuál era la impresión o cuál era el método psicológico que ustedes pudieron emplear ante algo que ni siquiera ustedes mismos estaban preparados para esa naturaleza? Claro, nosotros hicimos primero un tema de orientación. Era identificar en qué proceso estaba la familia en ese momento. Porque no es lo mismo una familia que ya sabe que su pariente está en la lista de los fallecidos, a una persona que llega y no sabe dónde está su pariente, no sabe si su pariente está en la morgue, no sabe si su pariente está vivo por ahí, no le responde la llamada, no sabe si está en el jet set todavía en los escombros, no saben qué en condiciones está quizá el cadáver, todo eso. Entonces, primero hacíamos conciencia a la persona de qué era lo que estaba ocurriendo, la realidad la que estaba viviendo esa persona en ese momento, y entonces ahí interveníamos a manera de contención. Si tú estás pasando por un tema de que ya sabes que tu pariente se murió, entonces vamos a sacar ese dolor, vamos a vivirlo, porque el dolor hay que vivirlo, es la única forma que hay de superarlo. Entonces, esas personas que no sabían lo que estaba pasando con su pariente, entonces le dábamos la orientación, mira, tienes que hacer esto, esto, esto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, vamos a conservar la calma porque era lo que decía acá. O sea, había gente que por el tema de la desorganización, la desesperación, podía llegar a impotencia, ¿no? Porque no sabía qué hacer, no sabía cómo acelerar el proceso de saber sí o no, si está ahí, no está ahí. Y podían llegar a incluso a tener confrontamientos debido a la ira que esto generaba. El efecto inicial de todo aquel que se considera impotente por algo es precisamente la ira, ¿verdad? Claro que sí. El efecto natural, Claro, el que aparece de inmediato. Esa es la emoción que sale ante la impotencia, la ira. La ira. ¿Quiénes se manifestaban más allí? En el INASIF, fundamentalmente. ¿Los hombres o las mujeres? Yo llegaría a pensar que los hombres, evidentemente los hombres suelen tener, no todos, pero suelen tener diferentes tipos de reacciones ante el dolor. Bien, no, las mujeres solemos desplomarnos un poquito más rápido, solemos llegar a la tristeza, o sea, me duele algo, estoy triste. Los hombres primero nos enojamos, o sea, se enojan y todo eso. Y eso quizá podía desencadenar lo que yo estaba tratando de evitar en ese momento, que les estaba diciendo al personal de INASIF, mira, si ustedes no ponen orden aquí, estos hombres van a decir, tú estabas delante de mí, yo estaba atrás, yo estaba primero que tú, esta no era la fila, era la otra, porque no estaban dando las informaciones como deberían quizás, y en un momento yo tuve que colocarme enfrente de la puerta a decirle a la gente dónde se tenía que poner, y esa no era mi función, pero si no lo hacía yo, básicamente eso se iba a volver un desorden, un caos, y podríamos llegar quizá a experimentar cosas que no quisiéramos experimentar en un momento como este, que la gente no está en sus cabales, la gente lo que está es con impotencia, desesperada y todo eso. Y consciente de lo que allí sucedió, entonces, ¿cómo hacían la responsabilidad de todos aquellos allí en el INASIF al momento de saber que le iban a entregar un cadáver a una gente? ¿Qué cuadro era ese? Bien, nosotros teníamos un proceso para esas personas, el proceso de identificación de los familiares, y era que primero teníamos que llevar a la persona, como te dije, a la realidad. Decirle a la persona, mira, tú lo que vas a ver ahí no es la familia como tú la recordaste, no es tu familiar o tu amigo o tu hermano o tu tío o tu madre o tu padre como tú lo recordaste. Esta persona tiene heridas por todo el cuerpo, habían personas con la cara totalmente desfigurada y se lo teníamos que decir, o sea, le teníamos que decir, lo que vas a ver ahí es fuerte. Y le preguntábamos si estaba preparado, o sea, porque hasta cierto punto, porque nadie está preparado para eso, pero hasta cierto punto sí tenía la fuerza para ver lo que es identificar un cadáver que está totalmente pues, destrozado.
Y entonces hacíamos ese proceso de llevar a la persona a la realidad. Y obviamente cuando la persona ya veíamos, porque teníamos que identificar si la persona tenía de cierta forma ya esa fuerza para hacerlo, entonces la llevábamos a lo que era donde estaban los cuartos con los cuerpos de la morgue para identificar su familiar, porque lamentablemente tenía que hacerlo un familiar. Fue algo como te digo, habían familiares que estaban irreconocibles, que había gente que dijo, ah, no, porque yo voy a verle su carita. No, no le vas a ver la cara. Wow. Vas a ver el cuerpo, una ropa, un tatuaje, una uña, un pie, un zapato. Eso es lo que vas a ver, porque a veces muchos de estos cuerpos no estaban reconocibles. Y a medida que iban pasando los días, peor todavía. O sea, cuando las personas fueron ya después del miércoles en la tarde, ya los cuerpos, primero el olor te daba una idea de lo que estaba pasando. O sea, ya los cuerpos estaban totalmente descompuestos. Estaban liberando gases muy fuertes. Nosotros tuvimos que estar allá con mascarillas dobles porque no aguantábamos. Y así era que estábamos dando la asistencia a las personas. Óyeme, el drama no solo era para los familiares, porque me imagino que ustedes, con la experiencia psicológica, dentro de la familia, trataban de seleccionar a la persona que tuviera más holgamiento de temperamento para poder identificar, porque no era tan fácil a cualquiera. Yo soy familiar, me imagino que ustedes se toparon con esa situación y yo quería también preguntarte si pudiste ver a lo que para mí fue lo de mayor impacto de las personas que entrevistaron. Fue una señora que le manifestó a un medio que había perdido su esposo, su hermano y sus 3 hijos. ¿Pudiste? Sí, yo recuerdo a la señora, era una señora que llegó temprano en la mañana. Ella le dieron la noticia de que había perdido todos esos familiares. Obviamente la identificamos, ella estaba junto con sus familiares allí, ella no estaba sola. Tuvo asistencia tanto del sistema de la Cruz Roja como el sistema de los psicólogos que estábamos allí. Yo no fui que la asistí, la asistió una colega mía y esta persona obviamente estaba totalmente desbordada y los medios aprovecharon para grabarla. Pero te puedo decir que ella no era la única persona que estaba ahí desbordada y con esas historias similares. Obviamente ella fue el caso que vimos a través de las pantallas y fue un caso que nos afectó a todos porque era lo que pensamos, o sea, y si a mí me pasa eso, ¿qué yo pudiera hacer? Wow. Y nosotros solo pudimos darle el tema de contención, de que ella viva su dolor, que a los familiares que traten de cuidarla, que la apoyen y todo eso. Ahí estaban hermanos, estaban tíos, estaban familiares allegados a ella. Pero es algo que una vivencia que no es algo que podamos vivir de manera de que, lo voy a superar mañana. No, es algo que le va a tomar tiempo a ella salir de ese estado de depresión, volver nuevamente a lo que quizás llamaríamos su nueva realidad, su normalidad. Y así están muchas personas ahora mismo, preguntándose cómo yo voy a volver a ser yo misma de nuevo, luego de lo que me ha sucedido, luego de haber perdido no solo un familiar o un amigo, sino varios en un mismo día y de esta forma. Ese es el caso también de ese señor que entrevistaron, que él y su esposa perdieron sus 3 hijos, 2 hembras y un varón. ¿Puede o qué requiere de manera psicológica una persona, una pareja que pierda sus 3 hijos, de repente y ya no puedan volver a tener más hijos? Como eso es un trauma que puede ser superado, o a dónde se puede llegar, Génesis. Bueno, el tema de la naturaleza del ser humano no está a perder a los hijos, a ninguno. La naturaleza del ser humano es que los papás viven, mueren y los hijos ven
como los papás mueren, no al revés, que era lo que en muchos casos estaba pasando porque el jet set estaba lleno de gente joven. Exacto. Gente joven, gente con padres, con abuelos, o sea, gente muy joven. Había gente de 18 años, grupos completos de gente joven. Y esto desencadenó familiares que dijeron, óyeme, nunca pensé que mi hijo se iba a morir de un día para otro y sobre todo sin darme cuenta. Y obviamente es algo que eso no tiene una fecha, no es que yo voy a decir, a los 3 meses ya tú vas a estar bien, puedes tener un hijo, no. Eso es un proceso que hay que trabajarse. Hay que trabajar el duelo, hay que trabajar el primero volver a la persona, primero a estabilizarse. Porque muchas de estas familiares dejaron de ir al trabajo, dejaron de comer, dejaron de salir. O sea, incluso nosotros como sociedad no queríamos ir a una discoteca luego de eso. Muchos locales cerraron por semanas porque nadie quería ir a esos lugares porque les recordaba ese tema. O sea, los restaurantes, las discotecas, los bares cerraron, los eventos, hubo conciertos que se cancelaron porque la gente no estaba lista para volver nuevamente a la realidad. ¿Y quién le da el tiempo a una pareja de padres que perdió a sus 3 hijos para volver a la realidad? Eso no es algo que dependa mucho del tiempo, es algo que la persona tiene que trabajar, pero no es fácil, realmente. Y saber de que la vaina es terrible. O sea, 3 hijos. Los únicos. O sea, para la posteridad, esa gente no dejaron a nadie. Estaban, imagínense. Pero, Génesis, en ese caso, psicológicamente, terapéuticamente, ¿qué se haría con esas personas para hacer lo posible de ayudarle a que sea menos traumático el sentir ese dolor? ¿Qué se recomendaría hacer? Bueno, yo lo que estaba recomendando, y creo que lo mencioné en una entrevista que tuve pasada, es que las personas tienen que ir a terapia. ¿Cómo voy a afrontar el dolor si nadie me ayuda? Porque el primer día todo el mundo fue a visitarme, los primeros días todo el mundo fue a darme flores, a darme un abrazo. Pero ya van a pasar 2 meses de la tragedia. ¿Quién me da un abrazo ahora? ¿Se acuerdan todavía de que yo perdí a mis hijos? ¿Se acuerdan todavía de que yo perdí a mi papá, a mi amigo, a mi pariente? ¿Se acuerdan todavía? Entonces, el duelo no es algo que dure una semana, que dure un mes. Es algo que dura meses, años. Y si la persona ve que todavía ese trauma persiste en su vida cotidiana, o sea, que no ha vuelto a lo que mencionaba antes, a su realidad anterior, entonces la persona va a necesitar asistencia terapéutica. Y no es que, yo no creo en psicólogo. Bueno, pero si usted ve que usted no está comiendo igual, no tiene la motivación, no está en paz, no está relacionando con nosotros, se está aislando, ya no quiere salir a la calle, le da miedo ir a una discoteca, le da miedo ir a un bar, le da miedo ir a una plaza comercial porque siente que puede pasar algo similar. Entonces usted necesita ayuda. Y es lo que a veces a la sociedad le cuesta aceptar, cuando necesita ayuda de un profesional. Óyeme, nos vamos a tener que ir a la pausa, pero yo le voy a dejar una pregunta para que cuando retornemos Génesis nos conteste. Y es la siguiente. En esta situación de padres que quedaron sin sus hijos o hijos que quedaron sin sus padres, si no hay una asistencia, que en este caso debería de existir por parte del propio Estado, pueden causar algún tipo de suicidio, puede la gente atentar contra su vida ante el dolor, pero esa respuesta nosotros la vamos a querer, Genchi. Sí, después del cambio comercial. Después del cambio comercial.
Seguimos, señores, con esta importante entrevista con la licenciada Génesis Ramírez, que hablando sobre algo que nosotros hace mucho tiempo decidimos que no va a salir de aquí, de este medio. Es esa tragedia del Jet Set. Y enfocarlo en la televisión de otra manera, con una persona que estuvo ahí asistiendo a los afectados, esas son de las cosas que faltan hacerla, llevarla a la televisión, a las redes sociales, para que la gente conozca esa otra parte de ese mundo que se generó ahí en el Jet Set. Bueno, Cuesta Curri le dejo una pregunta y eso doy paso para que la conteste. Bueno, una de las cosas que siempre tenemos que tener en cuenta cuando abordamos una familia que está pasando por un tema de duelo, porque nosotros no tenemos solo un paciente, a veces tenemos la familia completa que está pasando por un tema de duelo. Siempre tenemos que identificar esos familiares que tienen ese manejo emocional un poquito más delicado, donde ellos mismos alertan, porque las personas que tienen indicios de atentar contra su vida, alertan. Hay cierto tipo de alerta que te dan, que te dice ya yo no quiero vivir, que para qué voy a estar aquí, que no puedo estar sin mi hijo, que mejor me hubiera ido yo. O sea, esas son el tipo de palabras que usan esas personas para referirse a que quizás pudieran estar pensando en atentar contra su vida. Y era algo que estábamos tomando en cuenta al momento de abordar a las familias, porque llegaban familias completas a la INASIF y teníamos que abordar a la familia completa. Entonces, identificábamos el familiar quizá un poquito más afectado, a ese lo sentábamos en una silla, buscábamos que lo asistiera un personal médico, le preguntábamos si sufría de alguna enfermedad cardíaca, respiratoria, porque obviamente darle una noticia así a una persona que quizá no tiene el manejo emocional, podría desatar cualquier cosa. Era algo inesperado que no sabíamos cómo podía reaccionar esa persona. Y todavía, al sol de hoy, tenemos que tener ese cuidado, no solo ese día, sino en este momento, observar a esas personas, esas familias que fueron las afectadas, o amigos incluso, porque a veces decimos no, perdón, era solo su amiga, pero a veces ese dolor se vive igual, porque fue un ser querido, y no debemos de minimizar lo que siente una persona, sino debemos prestar atención a esos síntomas, que la persona no está comiendo, que la persona no quiere hablar, que la persona no asistió quizás al velorio, a la despedida de su familiar, a los 9 días, como es de costumbre aquí. Hay que ver qué está viviendo esa persona, cómo se puede ayudar. Y si la persona tiene síntomas de que ustedes están preocupados porque pueda atentar con su vida, obviamente lo más importante es una intervención psiquiátrica o psicológica. Mira, y en el caso particular, Génesis, hablando precisamente del duelo, que repercute de manera diferente con una profundidad diferente a las personas. No todo el mundo asume el duelo como tal. Pero consciente, ¿tú no crees que en la misma medida que pasa el tiempo, y ahora que judicialmente hay muchas demandas con relación a los dueños del Jet Set, ¿tú no crees que ese duelo podría prolongarse sabiendo que hay procesos judiciales que se han incoado con el objetivo de que la gente, los dueños, puedan resarcir los daños que por todo lo que saldrá fueron las causantes de todas esas muertes? Si alguien en algún momento, ya casi estos 2 meses, podía estar manejándolo de manera diferente, ¿tú no crees que entonces ahora, cuando salgan todas estas avalanchas de cosas, pueda haber un retorno de la posición inicial de ese duelo? Sí. He pensado, sobre todo, creo que se lo comentaba a mis colegas psicólogos, que vamos a tener que intervenir en 2 semanas cuando salga
a través de creo que la Procuraduría, Sí. cuál fue El informe. el informe oficial de la causa del desplome. Cuando ese informe salga va a afectar no solo al dominicano, sino a todos los que de alguna forma vivieron esa tragedia. ¿Por qué? Porque va a revivir nuevas emociones, y cuando me refiero a emociones, puede ser dolor, puede ser enojo, puede ser cualquier tipo de reacción, porque como decías, cada persona reacciona diferente ante el duelo. Y obviamente esa incertidumbre de que yo no sé qué pasó ese día, y cuando salga el informe oficial, le van a decir lo que ellos entienden que pasó, porque al final no sabemos si va a ser un informe verídico o si van a tener que revisarlo, porque cualquier cosa puede pasar, ¿no? Pero a través de ese informe yo siento que vamos a tener un retroceso en el tema del duelo, porque el duelo se trabaja con un cierre. Si no hemos tenido ese cierre, no vamos a poder superar ese duelo. O sea que ahora mismo, Génesis, la incertidumbre es más fuerte que el dolor. La incertidumbre es lo que mantiene el dolor ahora mismo. Porque como te dije, el dolor y el duelo y el proceso de pérdida de cualquier cosa, no solo de un familiar, es un cierre. Es saber que viví con esa persona, que tuve recuerdos bonitos, que pasó una tragedia, pero ya puedo estar mejor, ya puedo recordarla con felicidad. ¿Cómo lo voy a hacer si todavía no sé qué le pasó a esa persona? Oye, ay mi madre, oye esto, Génesis. Eso es fuerte. Oye, esto ha sido una maravilla traer a Génesis. Génesis, no hemos hablado de los afectados que están vivos. O sea, ¿qué procedimiento se ha llevado a cabo de manera psicológica con aquellos que quedaron vivos, pero que perdieron familiares directos? Bueno, me encantaría decirte que todos han sido intervenidos por el sistema de psicólogos, pero no. Claro que estamos tratando de llegar lo más que podamos a estos familiares, tratar de dar la asistencia lo más que podamos, porque a veces decimos no que el tío, que el papá, pero también hubieron niños pequeños que perdieron a sus padres, a ambos, que un día se despidieron, buenas noches, y al otro día ya más nunca lo volvieron a ver. Y no solo estamos interviniendo adultos, sino estamos interviniendo a esos niños que perdieron a su padre, a sus tíos, a sus primos, a sus abuelos el mismo día. Y sí, hay psicólogos que estamos trabajando eso. A nivel privado obviamente es más fácil, porque todo a nivel privado es más fácil. Pero esas personas que quizás no tienen los recursos para acudir al psicólogo, la tienen un poquito más difícil, realmente. Y no se está tratando, oye, fíjate, nosotros estamos contigo aquí y hablando contigo, hemos revivido el dolor del primer día, conversando contigo. O sea, el trauma que tuvimos, tanto Gensi como yo, lo estamos reviviendo ahora. Pero que lo fuerte que dice Génesis. O sea, unos niños que se despidieron de su papá, buenas noches, váyanse a dormir, que nos vemos mañana por la mañana. ¿Cómo es? Y ya. Y nunca más. Esa militar que fue la número 236 que falleció este fin de semana o el lunes con 3 niñas, que cuando se pasan las imágenes de la niña, eso es estremecedor. Entonces, no estamos hablando de familiares, Génesis, en el aspecto de trauma psicológico. Estamos hablando de una sociedad que de una forma u otra
estamos todos envueltos en el drama de la desgracia que sucedió. Porque cuando yo relaciono lo que vivió Estados Unidos con el 9/11, yo lo veo nuestro 9/11. Y ese está en la mente de cada dominicano. ¿Cómo se puede tratar de que el país también supere? Hasta que no llegue ese informe no hay forma de superar nada. Era lo que te decía. El trauma lo vamos a revivir una y otra vez porque ha sido algo que nosotros como sociedad no hemos tenido cierre, no hemos tenido la respuesta que quizás esperábamos de momento. Y incluso el proceso de saber si tu familiar estaba vivo o no fue un proceso de días. O sea, había gente que tenía 3 días ahí tratando de ver si su familia estaba en la morgue. O sea, fue un proceso de dolor, de incertidumbre, y todavía seguimos en ese dolor y en esa incertidumbre. Y es algo que, como yo, por ejemplo, un niño que me llega a terapia, pero yo trabajo específicamente con niños, como yo un niño que llega a terapia, ¿cómo le explico esto, no? Que yo misma no sé lo que pasó con su papá. Ay, mi madre. ¿Cómo le explico que haga un cierre A un niño. a un niño o sea, la mamá que murió recientemente tenía una niña de 4 años, creo que era la más pequeña, imagínate, la poca capacidad de manejo emocional que tiene un niño de 4 años. Y de recibir una noticia de que perdió a su papá y luego a su madre. Realmente es algo difícil. Y me encantaría que estas niñas fueran intervenidas porque realmente ha sido una noticia que ha afectado a muchas personas y a muchos familiares que quizá vivieron algo similar con la pérdida de padres de niños, de hijos. Y estas personas que quedaron vivas son las que están sufriendo ahora mismo ese dolor, esa pérdida y esa incertidumbre que estamos todos viviendo ahora como nación. Y a pesar de todo eso de que nos aventuramos y es indiscutible que haya un regreso de ese tema con principalía en la mente de la gente, aunque no así en los medios de comunicación, porque cada proceso eso va a tener que darse. Y si precisamente sobre la base de que el tiempo va transcurriendo, que puede contribuir a que ese duelo pueda cerrarse, sin embargo con incertidumbre no puede ser porque el duelo entonces va a permanecer por siempre. Porque para que el duelo cierre se necesita conocer una realidad, ¿verdad? Una causa. Pasó esto, pero ¿por qué pasó? Ay. Bueno, evidentemente hay preguntas que no siempre vamos a encontrar la respuesta. Y sobre todo la respuesta que quizás quisiéramos escuchar, que la que quisiéramos todos escuchar. Pero hay gente que se acerca un poco a darse su propia respuesta de lo que pasó. Y eso es lo que lo lleva a, digamos, a superar un poco la situación. A una conformidad. Sí, a superar lo que pasó. Hay gente que se enoja porque si no se enoja, se desploma. Hay gente que se aísla porque si se acerca, se desploma. Y cada quien vive el duelo de manera diferente. El tiempo obviamente es un aliado. Con el tiempo vamos viendo las cosas un poquito más objetivas, vamos sanando poco a poco, pero es algo que al 100% no vamos a poder sanar porque ha sido una tragedia y eso no se lo va a quitar nadie. Y ese dolor va a persistir, lo que la persona tiene que aprender a vivir ese dolor y a volver a sentir quizás un poquito de tranquilidad a pesar de lo que ha sucedido. Sí, eso es así, porque
el dolor se mantiene. Es duro aprender a vivir ese Sí, tipo de dolor. ese tipo de dolor. El dolor es algo sumamente difícil que puede bajar la intensidad en un momento dado por ahí en parte de tu vida con el paso de los años, que vuelve y se restablece eso. Usted diría, ¿cómo un hijo o una hija con su mamá que hace 30 años murió, ella está trancada allí llorando? ¿Cómo te explica eso? Ah, que ella está llorando, que se acordó de su mamá y está llorando. Pero desconsoladamente. La gente que le pasó 30 años después. Sin ser una tragedia. Sin ser otra, sino muerte normal, muerte natural. Sí. Al momento de que sentir esa falta y todo eso. Pero la gente, eso son cosas que son los psicólogos que pueden tratar eso. Son los psicólogos que pueden tratar eso. Ayudar ahí a que eso se pueda superar y sea más leve. Pero al fin y al cabo nosotros sabemos que nos vamos a tener que encontrar con ese tema nuevamente. Y reitero, no en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación decidieron sacar Jet Set. Nosotros no. Nosotros no vamos a sacar Jet Set. Falso de toda falsedad. Porque esto es algo terrible. Y entonces, que precisamente como dice Génesis, se necesita una respuesta lo suficientemente adecuada para contribuir con esa gente que está viva y está pasando por ese dolor. Pues tú puedes venir con un disparate, porque ya hay premisas que la gente tiene sobre las cosas. Entonces tú puedes venir con un tollo, Entonces nosotros porque ahí empeora la situación tenemos que volver a ver. y ahí viene la ira. Sí. ¿Entiendes? Ahí viene la Ahí ira. viene la reacción. Bueno, Tenemos que volver con Génesis después del informe. sí. Para ver cómo viene, dependiendo del informe, cuál podría ser la reacción de la gente. Así es. Señores, las gracias a la licenciada Génesis Ramírez, psicólogo clínico, terapeuta, y nosotros estamos altamente agradecidos de que ella haya sacado su tiempo para venir a dirigirse a todo el mundo a través de este programa, de este canal y sobre ese caso fundamental, de una parte que muy pocos han tratado, que es esa tragedia post en la gente que ha afectado y en todo el pueblo dominicano y las situaciones por las que están pasando muchos de ellos. A todos ustedes las gracias como siempre por su sintonía. Mañana volvemos a las 7 de la mañana otra vez con Matutino TV 3 Verdades, pero les invitamos para que esta noche nos acompañen en Panorama Social. Cuídense mucho, señores.